Bueno, hoy día vamos a empezar a hablar sobre el capítulo 20 del libro de Mateo. Este libro es bastante interesante porque habla sobre el reino de los cielos. Antes que nada de empezar, vamos a tener una oración para que Dios nos acompañe como siempre en este estudio. Así que con los ojitos cerraditos vamos a orar de esta manera. Padre que estás en los cielos, agradecemos las bendiciones que usted nos ha dado durante esta semana. Gracias por ello, gracias porque nuestra iglesia se mantiene con salud, Dios. Si bien es cierto, no nos hemos podido reunir, pero sí podemos saber cómo está cada uno de nosotros y le agradecemos por eso. Y especialmente te pedimos en este momento por este estudio bíblico. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a hacer un repaso del último que vimos del capítulo número 19, que fue desde el versículo 13 hasta el versículo número 30. En el versículo número 13 veíamos a Jesús hablando sobre, o sea, permitiendo que los niños fueran hacia Él y le imponía las manos. Y de paso aprovechó de llamarle la atención a los discípulos que estaban impidiendo que los niños fueran hacia Él. Después se le acercó un joven y le dijo, maestro bueno. Entonces Jesús le aclaró, le dijo, bueno, ninguno hay bueno sino solamente Dios. ¿Por qué razón? Porque el joven primero no lo reconocía él como Dios. Y segundo, Jesús tiene toda la razón, solamente hay uno que es bueno. Y nosotros hablamos la semana pasada que si Jesús no hubiera sido bueno, no habría tenido la posibilidad de salvarnos a todos nosotros y darnos esta excelente noticia, que es la noticia de la salvación. Por lo tanto, cuando le comentábamos la semana pasada que cuando Jesús le dice al joven que no hay ningún otro bueno sino que Dios, en otras palabras, le está diciendo que él mismo es bueno debido a que él también es Dios, pero el joven no lo reconocía como tal. Eh, y hubo un intercambio entre Jesús y este joven, en donde el joven decía, bueno, yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo, solamente te falta una cosa para la perfección. Deja todo lo material y sígueme. Recordemos que Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, o sea, todas las cosas materiales, vendrán por añadidura. Lamentablemente este joven se fue triste porque él guardaba su fe en las obras, no en Jesús. Bien, y esta conversación decíamos la semana pasada que en la lección anterior que está asociada con las obras, pero mirándolo en el Antiguo Testamento. ¿Mm? No vamos a entrar ahí porque es todo el tema que vimos la semana pasada. Esta conversación se tuvo en el tiempo del Antiguo Testamento, por lo tanto la salvación efectivamente era por obras, ahora ya no es por obras. Y así llegamos hasta el final del capítulo 19, en donde los discípulos le comentaban a Jesús, bueno, nosotros hemos hecho todas las cosas, hemos dejado todo, no solamente hemos dejado, hemos guardado los mandamientos, hemos dejado nuestra riqueza, sino que también hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué recompensa tendremos? ¿Qué tendremos? Entonces Jesús le dice que ellos van a tener una recompensa. Y eso está al final del capítulo 19. Y el capítulo número 20 continúa hablando de la recompensa. Continúa hablando de la recompensa. Y ahora vamos a ver qué pasó con estas recompensas. Pero antes vamos a vamos a dar respuestas a las preguntas que dejamos la semana pasada. Bien, las preguntas y respuestas. La primera pregunta es, si Jesús hubiera sido malo, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Bueno, si Jesús hubiera sido malo, eh, primero, como ofrenda del Cordero de Dios, que quita el pecado para la salvación del mundo, no habría sido aceptado por Dios. Jesús, si hubiera sido malo, habría estado cargado de pecado. Por lo tanto, su sacrificio habría sido en vano. No habríamos tenido la victoria de la salvación. En segundo lugar, la segunda pregunta, ¿por qué es difícil que un rico entre en el reino de los cielos? Es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, según lo que explica Jesús, porque ellos ponen su fe no en Él, sino que en sus riquezas, en su poder.
Cuando un rico adquiere su riqueza, adquiere poder con ella y se siente autosuficiente. Ya no necesita la salvación, ya no necesita a Dios. Se supone, según su punto de vista, que todas sus necesidades ya están satisfechas. Por lo tanto, no confía en Jesús. Pero dice que es difícil. Por lo tanto, hay ricos también que sí confían en Jesús, no confían en su riqueza, confían en Dios. Tercera pregunta. ¿Qué recompensa hay para los discípulos? Aquí Jesús le aclara esto, que hay 12 tronos reservados para ellos. Esa es la recompensa de los discípulos. Esto ustedes lo encuentran en el versículo número 28. Cuarta pregunta. ¿Qué recompensa hay para los otros discípulos, o sea, nosotros? Bueno, la anterior era para los apóstoles, ¿no es cierto? La recompensa de ellos. Ahora para los discípulos, para nosotros. Dice que Él los recompensará con 100 veces más y además heredará la vida eterna. Sabemos que 100 veces más puede ser una hipérbole, ¿no es cierto? Algo exagerado, pero lo que trata de decir Jesús ahí es que vamos a tener una gran recompensa por seguirlo a Él. Esperemos que esta respuesta haya sido satisfactoria. Y si no, no pierdan, no tengan miedo en investigar. ¿Ya? Investigar todas estas cosas, porque igual que como los de Berea, buscar por cuenta propia si las respuestas que se le da son realmente bíblicas. Lo invito a eso. Bueno, nosotros estamos estudiando el libro de Mateo. Vamos en el capítulo número 20 del libro de Mateo. Y Mateo era una persona que sabemos que era recaudador de impuestos. Lo material era lo suyo. El engaño era lo suyo. El robo era lo suyo. Pero Jesús lo tomó y hizo un cambio en su corazón y ya no fue el mismo Mateo de antes. Fue otro Mateo. Pero por eso él habla con propiedad del reino de los cielos. Recordemos que Jesús, en la Biblia sale un versículo muy importante, dice, pongan la mirada en el reino y todas las cosas van a ser añadidas. Mateo pone la mirada y el acento en el reino de Dios y su justicia. Siendo una persona materialista, cambió a ser espiritual. Ya no confía en lo material, él fue rico, como la persona que estábamos hablando digamos el capítulo 19. Él era un rico que dejó sus riquezas de lado y siguió con fe a Jesús. Miren el cambio que hizo Dios en Mateo, el mismo cambio que puede hacer en cada uno de nosotros. Bien, vamos ahora a escuchar la lectura de este primer pasaje que vamos a ver hoy día. Es del versículo número 1 de Mateo 20 hasta el versículo número 16. Escuchémoslo con atención. Capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez, cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, Estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti.
¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bien, vamos a empezar entonces a analizar lo que dice en el capítulo número 20 del libro de Mateo. Y cuando lo vayamos leyendo, pensemos en dos cosas. Primero, en la recompensa. ¿Cuál es el criterio de Dios para realizar las recompensas? Esa es una. Y la otra, las recompensas van asociadas a la fidelidad que uno tenga con la tarea que Dios nos ha encomendado. La recompensa va asociada a la fidelidad que tengamos como cristianos a la tarea que Dios nos ha encomendado. Recompensa de acuerdo a la fidelidad. El versículo 1 dice, porque el reino de los cielos, miren, Mateo, el reino de los cielos. Mateo, materialista, Mateo, el ex ladrón, Mateo, el recaudador de impuestos, dejó de ver las cosas materiales y empezó a ver el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Fue a buscar trabajadores. Así es el reino de los cielos. Es un padre de familia, que es nuestro Dios, que salió a buscar obreros para trabajar en su viña. El padre de familia es Dios. Los obreros, nosotros. Y la viña, ¿no es cierto?, es el reino de los cielos. Esta historia que vamos a ver ahora está entre dos versículos que son paralelos, son semejantes, son iguales casi. Uno de esos versículos está en el capítulo número 19 del versículo 30, que dice así, 19, 30. Pero muchos primeros serán postreros. Y enseguida viene esta historia. Y termina justo en el versículo número 16 del capítulo número 20, que dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Exactamente igual. Y en medio está esta historia que vamos a leer, que tiene que ver con las recompensas de acuerdo a la fidelidad. Y habiendo convenido con ellos, el versículo 2, con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. Es decir, salió por la mañana y contrató unos obreros y les dijo, te voy a pagar un denario por tu trabajo de un día. Bien, perfecto. Los obreros fueron, empezaron a trabajar, la recompensa era un denario por su jornada. El 3, saliendo cerca de la hora tercera, o sea, de las 9 de la mañana, ya un poquito más tarde, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os haré les daré lo que sea justo, y ellos fueron a las 9 de la mañana. Otra vez salió a mediodía y después salió a las 3 de la tarde e hizo lo mismo con las personas que encontró en la plaza. Y saliendo cerca de la hora 11, o sea, las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y le dijo, ¿por qué están desocupados todo el día? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Es decir, a las 5 de la tarde, ya cuando se estaba acabando la jornada laboral, le dijo, vayan y yo a trabajar a mi viña y yo les voy a pagar lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Bien, hoy día en nuestro país hay un tema hay mucha gente que está sin empleo. Acá sucedieron dos cosas. Primero, el 18 de octubre empezó una destrucción de nuestro país, donde muchas personas aprovecharon la oportunidad que había un descontento, ¿no es cierto?, para empezar a quemar supermercados, un montón de cosas. La violencia en su máxima expresión. En ese instante muchas personas perdieron su empleo, perdieron su negocio, eran microempresarios, y mucha gente quedó desempleada. Posteriormente a eso, y simultáneamente más que nada, llegó lo que es el coronavirus, donde por el tema de las cuarentenas, por el tema de quedarse en la casa, por el tema de cerrar los negocios, otras empresas quebraron.
dejando a mucha gente desempleada también. Entonces tenemos un gran grupo, se calcula que hay unos medio millón de personas en este momento en nuestro país sin empleo, pero hay otro grupo que desde antes ya no estaban trabajando, pidiendo en las calles, un montón de cosas, no queriendo trabajar. Estamos conversando con un compañero de trabajo y conoce a varias personas que le han ofrecido trabajo, pero ellos dicen, bueno, no, yo gano más dinero pidiendo en las calles, en la esquina, y la gente me da y con eso vivo y estoy feliz. No tengo para qué trabajar, total la gente me da. La Biblia, y se escucha mucho de parte del gobierno, de parte de los ¿cómo se llama?, de los políticos, que dicen de que la comida es un derecho humano. Por lo tanto, ya sea que trabaje o no trabaje, hay que mantenerle, hay que asegurar la alimentación a todos. El problema está en que nada es gratis en esta vida, nada es gratis. Esa plata sale de alguna parte. Esa plata, ¿saben de dónde sale? De las personas que trabajan. Y subvenciona a las personas que no trabajan porque simplemente no quieren trabajar. Entonces, el tema es el siguiente. La Biblia toma este tema de la alimentación como un derecho humano. ¿Qué creen ustedes? La Biblia dice, deben comer porque es un derecho humano. Veamos lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:10. 2 de Tesalonicenses 3:10. Dice, porque también, aquí está escribiendo Pablo, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. No era una sugerencia, sino que era una orden. Pablo le ordenó a los hermanos de ella que hicieran esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coman. Acá nos está diciendo si alguno no puede trabajar. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. La Biblia muestra que la alimentación no es un derecho humano. No es algo que Dios va a suplir porque sí. Lo que sí sale en la Biblia es que busquemos el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás va a ser por añadidura. ¿Qué vamos a hacer? Dios considera el trabajo en su obra como un trabajo digno de ser remunerado. De ahí tenemos los pastores que se les paga un sueldo, ¿no es cierto? Digno de ser remunerado. Y nosotros como, yo no soy pastor solamente el pastor es pastor en nuestra iglesia. Todos los demás no recibimos una remuneración monetaria, pero Dios dice que sí vamos a recibir una remuneración. Porque ese trabajo que nosotros hacemos en nuestra iglesia va a ser remunerado con todo lo demás. Ninguna de las necesidades, dice Dios, yo le voy a suplir las necesidades cuando ustedes estén trabajando en mi obra. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. ¿Qué va a ser añadido? Dentro de ello la alimentación, porque vamos a estar haciendo un trabajo. Entonces, yo le decía al principio que debemos ver el tema de recompensas con el tema de la fidelidad. Y aquí quedamos en el versículo número 8. Y el versículo número 9 dice siguiente, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, ya a las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Miren, no trabajaron mucho y recibieron un denario. ¿Se acuerdan de los que fueron en la mañana? El padre de familia convino con ellos en pagarle un denario por su jornada de trabajo. Entonces a estos que trabajaron una fracción del tiempo, les pagaron un denario. Entonces los que estaban ahí trabajando todo el día dijeron, bueno, vamos a recibir más. Si a estos trabajaron poco, le pagó un denario, a nosotros seguramente nos va a pagar 2, 3, 4 denarios, quizás, y ya se estaban frotando las manos ya. El 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Quedaron sorprendidos. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia. Oye, no puede ser injusto este caballero porque ¿cómo le va a pagar un denario al que no trabajó nadie? Nosotros trabajamos todo el día, nos va a pagar un denario también. Y empezaron a murmurar. A nosotros en ciertas medidas nos parece injusta muchas cosas. Y en nuestro trabajo no nos mandan a hacer capacitaciones, nos dan más trabajo del que se suponía que debíamos hacer, pero resulta que nosotros firmamos un contrato. Y el contrato fue que nos iban a pagar cierto dinero por trabajar durante la jornada correspondiente.
Por lo tanto, ahí está. Nosotros debemos cumplir nuestro contrato y debemos hacer las cosas como si fueran para Dios. No murmurar como estas personas. Entonces el 11, al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Parece injusto este caballero. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, el padre de familia, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, yo no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo el pago de un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Es decir, había un contrato, era un denario. Ahora, si el padre de familia quería pagarle más al otro, perfecto, no había ningún problema, total, el dinero era de él. Lo mismo pasa en el trabajo de la iglesia. Yo he escuchado, y es lamentable que siempre se escucha lo mismo. Por ejemplo, nos citamos a la iglesia a hacer un trabajo X y hay una queja. ¿Cuál es? Siempre somos los mismos. Como si fuera una carga trabajar en la iglesia. No sé si usted lo ha escuchado. Y hermano, ¿y cómo estuvo el trabajo el fin de semana en la iglesia repartiendo tratados? Que yo no, pues, estuvo muy trabajoso porque siempre somos los mismos. Y como que se quejan. Lo mismo pasa acá con estos obreros. Se estaban quejando porque ellos, según su punto de vista, ellos habían trabajado más que los otros. Por lo tanto, ellos merecían más. Siempre somos los mismos. Recompensas en el reino de los cielos tiene que ver con la fidelidad en la tarea que se hace. Fidelidad. Si somos fieles vamos a tener recompensa. Dios no nos va a dejar sin recompensa. Pero sí nos va a dejar sin recompensa con estos reclamos que se escuchan por todos lados. A veces hay otras iglesias que no. Todos los hermanos trabajan gustosamente. Y si están solos, más empeño le ponen. Eso es importante. El versículo 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Recordemos quién era el padre de familia, Dios. Y si nosotros decimos, bueno, ¿por qué recompensas a este otro con lo mismo que a mí? Si yo te he dado mi vida para el trabajo, ¿estaremos ejerciendo la envidia con respecto a otro hermano? El 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Estará diciendo que estos que reclamaron no estaban escogidos? Interesante lo que dice Jesús en este 20 del 1 al 16. Meditemos en esto, meditemos en el trabajo que estamos haciendo por la iglesia. A veces el trabajo no se ve, a veces el trabajo es más subterráneo. Hay hermanos que oran, hay hermanos que invitan. Se ven los hermanos que predican, se ven los hermanos que dirigen la reunión, se ven los hermanos que tienen la clase de escuela dominical. Pero hay hermanos que barren el templo, hay hermanos que limpian los baños. Imagínense lo importante que es eso. Pero se valora más al hermano que... O sea, el hermano valora más el trabajo de dirigir la reunión, de tener la clase de escuela dominical, en desmedro del valor que tiene el trabajo de limpiar los baños del templo, donde van a ir las visitas, y van a ver ese baño limpio, o aquella persona que está limpiando el patio de la iglesia, recogiendo los papeles, cuidando los jardines, yendo a una hora donde nadie los ve y están ahí, que se valora más con otro. Pero Dios tiene recompensa para cada uno. Así como Dios tiene recompensa para los que trabajan, Dios también tiene recompensa para los que no lo hacen. Pensemos en esto. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Entonces Jesús respondiendo dijo, No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, Podemos. Él les dijo, A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y le siguieron. Aparentemente hay un cambio de tema acá, pero todo está relacionado. Vamos a partir con el versículo 17. Y les costaba mucho entender a los discípulos la misión que tenía Jesús. No solamente era anunciar el reino, no solamente sentar las bases del reino, sino que también debía crear el reino. Había un reino que se había perdido, el plan de Dios se había desmoronado gracias a la debilidad de un hombre que se llamaba Adán. Pero ese reino se recuperó gracias a la fortaleza de un hombre que se llama Jesús. Él recuperó el reino que se había perdido. Y el versículo 17 empieza nuevamente diciéndole a los discípulos que es necesario que Él muera. Recordemos que el Evangelio tiene que ver con el Nuevo Testamento. El Evangelio del Reino tiene que ver con el Nuevo Testamento. Y para que haya un Nuevo Testamento, el testador, lo dijimos la semana en la clase anterior, debe morir. De tal manera de que el testamento empiece a regir. Y esa es la idea de este versículo 17 en adelante. El versículo 17 dice así: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo. ¿Qué les dijo? He aquí, subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. De a poquitito va subiendo el tono de... ¿Por qué razón? Porque los discípulos no podían asimilar esto. ¿Cómo ellos podían asimilar el Mesías, el rey, muerto? Un rey no necesita un rey. ¿Cómo el rey va a estar muerto? No lo podían entender. El 19. Y Jesús continúa diciendo en el 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Miren la buena noticia. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio. Jesús fue por su voluntad a morir a Jerusalén. Y fue a morir por usted y por mí. Nadie obligó a Jesús a morir. Nadie. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar esa muerte para nuestra salvación. Entonces, el versículo 20, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y aquí viene la nota extraña. Bueno, todas las mamás quieren lo mejor para su hijo. Esta mamá sabía que Jesús era lo mejor para sus hijos, pero no quería quedarse allí, sino que quería que en el reino tuvieran un lugar especial estos hijos. Santiago y Juan, los hijos del trueno. ¿Qué cosa le pedían? Él le dijo, ¿qué quieres a esta mujer? Ella le dijo,
ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren, hay momento y momento para hacer las peticiones. Y hay que saber qué cosas estamos pidiendo. A veces pedimos cosas, no sabemos qué es lo que vamos a recibir. Miren lo que le está diciendo esta mujer y en qué momento lo está diciendo. Jesús va a Jerusalén para ser crucificado. Entonces, la mamá, obviamente, que se preocupa por sus hijos, quiere lo mejor para ellos, le dice, yo quiero que mis hijos tengan un lugar de privilegio, digamos, en tu reino. Pero ¿qué tenía que hacer Jesús para ser el rey? Tenía que morir, tenía que ser azotado, y recién lo había dicho. Dijo, me entregarán a los gentiles para que me escarnezcan, me azoten y me crucifiquen. Todo eso iba a pasar Jesús. Y llega la mamá y dice, yo quiero algo parecido para mi hijo. Una cosa así. El 22. Entonces Jesús respondiendo le dijo, no sabes lo que pides. Le preguntó a los muchachos que están ahí, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dos, Santiago y Juan, le contestaron, sí podemos. Y no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparada por mi Padre. Aquí hay que ver esto con mucho cuidado. ¿Mm? ¿Por qué razón? Porque aquí puede haber un problema con lo que es la salvación. La salvación, sabemos que es por gracia. No hay que hacer nada para la salvación. Si usted piensa que hay que hacer algo para la salvación y empieza a hacer cosas para la salvación, fíjese que nunca va a saber si es que hizo lo suficiente para ser salvo o no. Y esa es la buena noticia. Ese es el evangelio del reino. La buena noticia es que usted no tiene que hacer nada para salvarse. Lo que tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Pero la recompensa que Dios nos va a dar sí tiene que ver con el trabajo. La salvación es por gracia. La recompensa es con el trabajo. ¿Mm? Filipenses 3:14. Si no lo tenemos claro, Pablo nos va a aclarar. Filipenses 3:14. Y aquí Pablo está hablando de una meta. Entonces la meta uno puede decir, la meta es la salvación. No, la meta no es la salvación. Pablo ya sabía que era salvo. Pero ¿a qué se refiere con la meta? Dice, Filipenses 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio? ¿Es la salvación? No, porque la salvación no es por obras. Lo que Pablo estaba hablando acá era del premio. Es decir, las recompensas. La recompensa que él va a tener en el reino de los cielos. La salvación es por gracia. La recompensa es por trabajo. Pablo acá está diciendo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No dice esto, no dice prosigo a la meta para obtener la salvación, sino que para el premio. La salvación ya la tiene. Lo que ahora quiere, Pablo está aspirando al premio que Jesús nos ofrece acá. Acuérdense, los últimos versículos, versículo 19, del capítulo 19, dice eso. Entonces el 20-24 estamos ahora, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y con Juan. ¿Por qué? Porque ellos querían un puesto igual, si son tan humanos como nosotros. Ellos se enojaron, pero ¿por qué te estás pidiendo eso? Yo quiero algo parecido, yo pensé que iba a ser para mí, no para ti. Se enojaron en contra de los hermanos. Entonces Jesús, llamándolos aparte, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Eso pasa con el mundo político. ¿Sabéis que los políticos, los gobernantes de este mundo se enseñorean de ellas? Y los que son
y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es todo lo contrario del mundo real. El que es grande se enseñorea de lo más chico. Acá no. El que es grande, en el reino de los cielos, el que es grande, ¿no es cierto?, es el menor en el reino de los cielos. La pirámide está invertida. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. A ver si le va a gustar a las personas que quieren grandes puestos. Y esto hay que enmarcarlo este versículo, el versículo número 28 del capítulo 20. Ojalá lo pongamos en nuestra pared. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, miren, el Rey, el Creador del cielo y la tierra, no vino a ser servido. Y estamos hablando del Creador del cielo y de la tierra. Pero en el mundo hay personas que sí les gusta ser servidos. El Rey de los cielos no vino a ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. A eso vino. No vino a hacer milagro. No vino a dar de comer a los pobres. No vino a sanar enfermos. Él vino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. De esa manera va a servir. El 29. Al salir de ellos, de Jericó, le seguía una gran multitud. Y acá cambiamos un poquito de tema. ¿Qué pasó? Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Miren, acá hay una cuestión bien interesante. En el versículo número 30. No sé si nos damos cuenta de esto. Voy a leerlo otra vez y démonos cuenta. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estas personas eran ciegas, pero ¿qué sabían ellos? Sabían que Jesús era Hijo de David y le dijeron Señor. Los ciegos, que tienen muy pocas posibilidades de enterarse de lo que está pasando, se dieron cuenta que la persona que iba pasando era Dios mismo. Y todas las personas que veían esto no se dan cuenta que Jesús era Dios mismo, sino que los ciegos se dan cuenta. Dijo Jesús: yo vine a dar vista a los ciegos, pero en realidad no tenía necesidad de darle vista a los ciegos porque los ciegos ya veían, espiritualmente hablando. Tenían la vista bien clara cuando se trataba de las cosas espirituales. Miren los ciegos. El 32. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieren que yo les haga? Era algo evidente. Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Cuando una persona que es pecadora se va a los pies de Jesús, tiene que reconocer su ceguera. En este caso, los ciegos reconocieron su ceguera. Señor, quítanos una ceguera. Cuando un pecador se acerca a Jesús, Jesús le pregunta: bueno, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí uno tiene que reconocer el pecado de cada uno. Si uno no reconoce el pecado que uno tiene, no puede ser salvo. La salvación necesariamente tiene que ir asociada a un reconocimiento de nuestro pecado. Si no reconocemos nuestro pecado, definitivamente no podemos ser salvos. Y Jesús nos va a preguntar: ¿qué quieres que yo haga? Y nosotros tenemos que decir: primero, sánanos nuestro pecado para ser salvos. El 34. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Los ciegos no se quedaron ahí. Pasaron a ser discípulos de él. Jesús tenía no solamente esos 12 discípulos, que llegaron a ser apóstoles más tarde, sino que tenía cientos de discípulos, muchos discípulos. Estos dos ciegos, ex ciegos, también pasaron a ser sus discípulos. También pasaron a ser sus discípulos. Bien, vamos a quedar acá y vamos a escuchar las preguntas para responder. Bien, la primera pregunta es esta. La salvación, ¿cómo se obtiene? ¿Por obras o por gracia? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, con el tema de las recompensas. ¿Cómo se obtienen las recompensas? ¿Cómo Dios va a recompensar a las personas? ¿Y cuál es el fundamento que Dios tiene para recompensar a las personas? ¿En qué basa Dios
¿Cuál es el criterio que Dios usa para recompensar a los discípulos? Y tercera pregunta, ¿qué va a pasar con los que sean mayores en el reino de los cielos? ¿Cuál va a ser la función de los mayores en el reino de los cielos? Los que tengan más, entre comillas, rango en el reino de los cielos. ¿Cuál va a ser la función de ellos allí? Esas tres preguntas. Si quieren, la responden en el mismo WhatsApp o pueden mandar como a ustedes les guste, ¿ya? Pero lo importante es responderla. Quiero incluir ahora una sección que a mí me parece muy importante, que es la sección del libro recomendado. Yo quiero recomendar un libro. Yo tengo muchos libros, varios libros en mi casa, pero uno de ellos lo leí hace muchos años ya atrás, que es este. Dice, la iglesia con enfoque en el reino. Y está muy adecuado al estudio que estamos haciendo hoy del libro de Mateo. Lo hizo el pastor Jen Mims. Es de la editorial Bradman y Holman. Ya tiene sus años ya. Es del año 2003. Estamos a 2020, me saquen la cuenta, ya tiene 17 años. Un libro muy interesante, habla de todo el tema, habla del tema de lo importante que es el reino de los cielos en el plan de Dios. El reino. No puede haber más importancia que el reino. La iglesia con enfoque en el reino. Si nuestra iglesia está enfocada en el reino, va a ser todo lo que el reino quiere que nosotros hagamos. Muy recomendable, léanlo. Si tienen la oportunidad de adquirirlo, mejor todavía. Bueno, en nuestra ciudad no tenemos biblioteca, unas buenas librerías cristianas, pero a lo mejor si se acercan a esa librería lo pueden encargar. Es La iglesia con enfoque en el reino, de la editorial Bradman y Holman, del año 2003. Traten de encargarlo. Que el Señor los bendiga.